Bueno, muy buenos días. Hoy en esta conferencia o seminario vamos a hablar sobre las respuestas y adaptaciones del sistema pulmonar a los diferentes tipos de actividad física. Autores va a ser los licenciados en física, el profe Carlos Mario Asprilla, John Alexander Martínez Torres y quien les habla, Wilson González Aramillo. Vamos a iniciar contarles que el cerebro, como las demás partes del cuerpo, músculos, necesitan de flujo constante de oxígeno, el cual llega cada vez que se respira para que no se mueran las células. Respirar es el primer acto y el último de nuestra vida. Lo curioso es que la mayoría de las personas no saben respirar. Por lo tanto, respirar de manera adecuada es un proceso vital para realizar cualquier actividad física, ya que es clave para la obtención de energía. Los músculos deben recibir suficiente oxígeno para crear suficiente energía. Si la forma de respirar no es la adecuada, no llegará suficiente oxígeno al músculo ni podrá obtener la energía necesaria. La glucosa no se puede convertir en energía, se transforma en ácido láctico, el músculo se vuelve rígido y se puede producir calambres, contracturas, desgarros musculares. Así de simple, una respiración incorrecta puede percutir directamente a una deficiencia práctica deportiva, indiciendo negativamente en resultados o en lesiones. Por eso es importante de, de nosotros como entrenadores, el primer paso en procesos de formación, sea en el deporte que se realice, debemos enseñarle a la persona, a los niños, a los adultos, saber respirar, porque hace parte fundamental de nuestra vida. Entonces, y más para cuando se realizan actividades físicas. Ya dando esta introducción, ya explicar que para la respiración, eh, eh, aquí interviene pues el sistema pulmonar, que es el conjunto de órganos que participan en la respiración, que incluye la nariz, la garganta, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. También se llaman vías respiratorias. En el sistema respiratorio el órgano principal son los pulmones. Son dos órganos elásticos que se ubican en el tórax y están protegidos por las costillas. En el sistema que se llaman las vías respiratorias, eh, encontramos dos procesos, uno que es la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Esta superior se caracteriza por que es la que transporta el aire, ¿sí? Y la vía inferior, que es que igual que de transportar el aire, también permite la difusión de los gases medios externos al medio interno. Las vías aéreas superiores, pues los órganos que participan son la nariz, la boca hasta las cuerdas bucales, la faringe y la laringe. En las vías inferiores están formadas por la tráquea, los bronquios, las ramificaciones interior de los pulmones y los bronquiolos y alveolos. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen que está la cavidad nasal, la tráquea, para saber dónde cada órgano, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿sí? La faringe, el epiglotis y epiglotis, la laringe, el bronquiolo, la cavidad pleural y el diafragma. Aquí podemos ver el bronquiolo, que es como el rayete este, y los sacos alveolares y los alveolos, que son estos, bolitas. Acá como en bolitas. Aquí entonces podemos ver esta imagen. Recordar que el dióxido de carbono es un producto de desecho producido por el cuerpo que sale, aquí está, de los pulmones, ¿cierto? El aparato respiratorio, pues es la función principal de ese aparato respiratorio, es el intercambio de gases y se garantiza a través de cuatro procesos en el cual yo voy a hablar de la ventilación pulmonar, que incluye dos procesos, que es el expiratorio, que es un proceso activo, y el expiratorio, que es un proceso pasivo. Aquí lo tenemos, que inspiración, entrada, y expiración en la salida, ¿sí?
Entonces es un proceso mecánico, automático y rítmico. En este proceso está regulado por el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver la ventilación pulmonar en unas imágenes, que es la entrada del aire. Eso es cuando podemos decir inhalamos, que entra el aire, ¿cierto? ¿Qué órganos? Tenemos acá la expansión de los pulmones, que entra por la tráquea, hay contracción de los músculos pectorales menores, perdón, la contracción de los músculos intercostales, ¿cierto? Y hay una contracción y descenso del diafragma. Está, ¿sí? En la expiración, el aire sale de los pulmones. Aquí ya hay relajación y relajación del diafragma, la relajación de los músculos pectorales, la relajación de los músculos intercostales, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver la parte técnica, por decirlo así, de cuando uno hace la respiración, que ese es el sistema que lo realiza la ventilación pulmonar, cómo lo realizan los pulmones, cuál es el proceso, ¿cierto? En la inspiración, podemos decir que entonces es una necesidad de acción de los músculos para elevar las costillas, específicamente los escalenos y los músculos intercostales externos. Eso aumenta el espacio pulmonar y disminuye la presión intrapulmonar para que los pulmones sean ventilados. Esta inspiración. Y ya, perdón, en esta inspiración. Y ya la aspiración, el proceso de expiración es pasivo, lo decía yo anteriormente. Si se toma aire, ya no necesita un efecto importante de una acción de los músculos, en este caso los intercostales internos y los abdominales. Entonces, ese es el proceso de ventilación pulmonar, que es muy importante para el tema de la respiración. Acá ya, pues, como lo expliqué anteriormente, pues aquí tenemos los cuatro pasos del tema de la respiración. Aquí tenemos uno, dos, lo que yo les dije anteriormente, que les explicaba, acá en la diapositiva lo pueden observar, ¿cierto? Los cuatro pasos. Y también tenemos la expiración, que también está acá, los pasos que se realizan para el tema de la expiración, como lo explicaba yo anteriormente, sino que pues acá está en la diapositiva, ubicado en, enumerados. Una actividad importante que les quiero dejar es con un cronómetro, el estudiante, el deportista o el profesor puede coger un reloj, un cronómetro, contar las veces que respira por minuto en estado de reposo, sentado o acostado, acá tenemos en reposo, o también ya después, después de que se haga esto, puede correr durante 3 minutos y vuelve a contar las respiraciones por minuto y pues se va a ver la diferencia en estado de reposo y después de correr. Hay que recordar que el valor estándar para una persona normal oscila entre 12 minutos a 20 minutos, ¿cierto? Y ya en deportista puede llegar a los 40 a 50 minutos, que ya es donde eleva el cuerpo, la actividad, ¿cierto? Y por último, pues siempre que se hace un esfuerzo físico, los pulmones también hacen su esfuerzo, el corazón late más deprisa, pues para enviar oxígeno a los músculos, para que podamos hacer las acciones de actividad deportiva, ¿cierto? Entonces, y recordar que el sistema pulmonar es primo hermano del corazón, o sea, tienen que ir ligados para hacer este proceso bonito del tema de la ventilación pulmonar, la respiración. Entonces, espero pues muchas gracias por su atención, les haya gustado. Ya a continuación va el profe Carlos, que estará explicando el otro proceso del mismo sistema pulmonar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Mario Asprilla, soy estudiante de la maestría en entrenamiento deportivo. Hago parte del grupo 6 en lo que nos tocó lo que son las respuestas y adaptaciones del sistema pulmonar a los diferentes tipos de actividad física. Yo les voy a explicar cómo es el transporte de los gases
desde y hacia los pulmones. La demanda de energía. Durante el ejercicio dinámico se requiere más intensidad de transporte gaseoso en los dos sentidos, es decir, desde el pulmón a los tejidos y de estos hacia la atmósfera. Dado que en reposo la sangre arterial se encuentra saturada aproximadamente al 100%, el organismo solo dispone de un mecanismo de mayor suministro de oxígeno durante el ejercicio, que aumenta el flujo sanguíneo. Por otra parte, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, los tejidos activos consumen una mayor cantidad de oxígeno. El resultado es un descenso de la cantidad de oxígeno que retorna al corazón derecho. Así, la combinación del incremento del gasto cardíaco y de la mayor extracción de oxígeno determinan un aumento de la diferencia arteriovenosa del oxígeno. El transporte del oxígeno en condiciones normales es de 97 a 98% del oxígeno es transportado por los pulmones a los tejidos del organismo en combinación química con la hemoglobina contenida en los hematíes, oxihemoglobina. El restante, del 2 al 3%, entre 9 y 15 milímetros de oxígeno es transportado disuelto en el agua del plasma y de las células. Durante el ejercicio, la concentración de hemoglobina de la sangre aumenta entre un 5 y un 10%. Esto se justifica en parte a una pérdida de líquido desde la sangre a los músculos activos, que da como resultado una hemoconcentración, que es la disminución del volumen de líquido intravascular. Aquí vemos en la imagen cómo entra la hemoglobina, el oxígeno a la sangre, cómo es transportado y cómo sale ya convertido en dióxido de carbono. Por otra parte, durante el ejercicio intenso, las células musculares consumen más oxígeno, por lo que la sangre venosa disminuirá sensiblemente, la PO2 pudiendo llegar a cifras de 15 mililitros de mercurio. La fracción de hemoglobina que cede su oxígeno cuando pasa por los capilares tisulares se denomina coeficiente de utilización. En estado de reposo, este coeficiente es de 0,25, es decir, el 25% de la hemoglobina. Durante ejercicios de alta intensidad puede liberarse hasta un 0,75 a un 0,85. Esto se logra con la poca disminución de la PO2 tisular y es debido a la pronunciada pendiente de la curva de disociación, que permite pequeños descensos del PO2 que determinen grandes liberaciones de oxígeno. Durante el ejercicio físico, diversos factores desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Efector, entre los que destacan el descenso del pH, el aumento del PCO y el aumento de la temperatura inherentes a la realización de ejercicios de una determinada intensidad. El intercambio de gases en el organismo. El intercambio gaseoso se produce a través de la membrana alveolo-capilar o la membrana respiratoria mediante un proceso de difusión. Se define como el volumen de gas que difundirá a través de una membrana para un gradiente de presión de un mililitro de mercurio en un minuto. Aquí está la integración una imagen de la integración de los sistemas circulatorio y respiratorio, que son muy importantes para todos, para que se produzcan todas estas variantes químicas en el organismo. La combinación del incremento del gasto cardíaco y la mayor extracción de oxígeno, lo que determina un aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno en una persona joven con un entrenamiento moderado. Aquí vemos cuánto en reposo, cuánto es el gasto cardíaco, cuánto es el gasto arterial de oxígeno, cuánto es el gasto del oxígeno en las venas, la diferencia que hay entre las venas y las arterias y el consumo de oxígeno mililitros por minuto. Ahí estamos viendo en reposo, en un esfuerzo ligero, en un esfuerzo moderado y en un esfuerzo máximo. La difusión pulmonar. El intercambio de gases de los pulmones es denominado difusión pulmonar y su función es la siguiente. Recordemos que la difusión pulmonar
se da con oxígeno y con dióxido de carbono. Reemplazar el aporte de oxígeno de la sangre que se ha agotado al nivel de los tejidos, donde se utiliza para la producción de energía oxidativa. Elimina el dióxido de carbono de la sangre venosa que regresa. La sangre regresa a través de la vena cava al lado pulmonar derecho del corazón. Desde el ventríloco derecho, esta sangre es bombeada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, abriéndose camino al final hacia los capilares pulmonares. Los capilares forman una densa red alrededor de los sacos alveolares. Estos son tan pequeños para que los glóbulos rojos pasen de uno en uno exponiendo cada tejido celular pulmonar circundante. Es allí donde tiene lugar la difusión pulmonar. Aquí vemos la imagen, cómo el PO2 y el PCO2 llegan a la arteria, al extremo venoso, al extremo arterial. Vemos cómo el capilar trabaja, todo eso es una bonita imagen que nos diagrama cómo es esto. En la parte asintótica con el VO2 demuestra que por elevada que sea la diferencia arteriovenosa de oxígeno, nunca alcanzará la concentración de oxígeno arterial. En otras palabras, la concentración de oxígeno a nivel venoso no puede descender por debajo de un valor mínimo del O2 de retorno, que corresponde justo al valor de presión al cual los capilares se cierran. Esa es la presión crítica del cierre capilar. El descenso de la presión de O2 por debajo de la presión crítica del cierre 2 elevaría a un descenso de este gas en las mitocondrias, bloqueándose el metabolismo oxidativo. El valor de la presión crítica de cierre capilar, aproximadamente de 15 a 20 mililitros de mercurio, se corresponde más o menos a una saturación de oxígeno de la sangre venosa del 20%, la cual drena en la aurícula derecha considerando los efectos coordinados de Bohr y Haldane sobre la curva de asociación de la hemoglobina. La mayor producción de dióxido de carbono es compensada por los mecanismos de transporte para este gas. El mayor transporte de este producto de la combustión es equilibrado por el aparato respiratorio. Debido a que los efectos combinados de Bohr y Haldane, el incremento del dióxido de carbono es eliminado sin dificultad por el aparato respiratorio al ser esto un sistema abierto y mantener la concentración de hidrógeno estable. El efecto Haldane minimiza la diferencia de presión parcial de CO2 y de hidrógeno. Así, para una determinada producción de CO2 se posibilita que el músculo pueda funcionar con un valor menor de ppCO2 y de hidrógeno. También facilita el incremento de la ventilación a un valor menor de ppCO2 y hidrógeno en los músculos. De esta forma, el pH de la sangre se mantiene dentro del rango de los valores de reposo. Cuando la intensidad del ejercicio determina que la oferta de oxígeno sea inferior a su demanda, se produce una desviación del metabolismo hacia la producción anaeróbica de energía. El resultado es el aumento de ácidos no volátiles, principalmente ácido láctico, y como consecuencia un desajuste en el transporte de gases. Si bien sujeto a controversia, el aumento del ácido láctico desencadena en el incremento de la carga ácida del músculo, el desequilibrio del estado ácido-base se intenta compensar por las células, la amortiguación intracelular, y por las soluciones, tampón del plasma, amortiguación extracelular. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es John Alexander Martínez. Hoy voy a hacer una exposición en el seminario de regulación y ventilación durante el ejercicio físico. Materia fisiología del ejercicio, Magister Dr. Juan Carlos Sánchez Delgado, con mis compañeros Carlos Mario Asprilla y Wilson González.
Durante la realización de un ejercicio físico, la ventilación debe aumentar con respecto a los valores de reposo, para permitir el transporte del oxígeno necesario a los tejidos activos y, por otra parte, para eliminar el dióxido de carbono en exceso a estos mismos tejidos. En definición, durante el ejercicio físico se producen diferentes estímulos nerviosos, humorales, que condicionará la tasa ventiladora que conlleva a una realización de una intensidad de trabajo determinada. La ventilación pulmonar, que en estado de reposo aproximadamente es de 6 puntos por minuto menos 1, puede llegar a alcanzar durante un esfuerzo máximo a 9 a 101 por minuto en personas no entrenadas y a un 201 por minuto en sujetos sometidos a un entrenamiento de resistencia aeróbica. Mecanismos implicados en la regulación de la ventilación durante el ejercicio. Los mecanismos implicados en la ventilación durante el ejercicio es fundamental y es neural. El sistema incluye un oscilador controlado que genera los ritmos controlados a la actividad de las motoneuronas de los músculos respiratorios. El centro respiratorio recibe varios impulsos de los nervios procedentes de las estructuras no sensoriales, mecanorreceptoras y quimiorreceptoras centrales y periféricas. La hiperventilación se distribuye en tres categorías. 1. Mecanismos o estímulos centrales. 2. Quimiorreceptores centrales periféricos. Y 3. Otro tipo de receptores. La principal, en los mecanismos de estímulos centrales, la principal ventilación es pulmonar, agrupadas en mecanismos de estímulos centrales, quimiorreceptores centrales y periféricos. Se refiere a la información que procede del mecanismo de la retroalimentación, que involucra quimiorreceptores centrales y periféricos. Mecanismos centrales. Una camada central localizada en forma difusa en la sustancia reticular del tronco encefálico o incluido directamente desde la estructura nerviosa superior. Encontramos locomotriz, respiratoria y cardiovascular en los mecanismos centrales. Mecanismos centrales. De los mecanismos centrales encontramos hipotálamos. Los experimentos realizados con animales sugieren que el hipotálamo es el origen del comando central de la regulación de la ventilación durante el ejercicio. La corteza motora es importante en la activación simultánea de la ventilación y de la locomoción durante el ejercicio. Potenciación a corto plazo. Involucra en el mantenimiento de la respuesta la ventilación tras el cese del estímulo. Mecanismos químicos. Quimiorreceptores centrales y periféricos. Quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales se refieren a un grupo de neuronas que son sensibles a las modificaciones en las concentraciones de hidrógeno producidas por los cambios en la presión arterial del monóxido de carbono y en la concentración de hidrógeno en los líquidos cefalorraquídeos. No detectan cambios en el PO2, no detectan cambios en el PCO2 de forma directa por cambios de pH. Quimiorreceptores periféricos. Se ha demostrado conexiones menosinápticas entre los cuerpos carotídeos y neuronas respiratorias modulares localizadas en los núcleos del tracto solitario ventrolateral. Dentro de ellas encontramos los periféricos, la carotidia y la aorta. Detectan cambios en el PO2, detectan cambios en el PCO2 de forma directa. Mecanismos químicos. Quimiorreceptores periféricos, hipoxia y dióxido de carbono. En reposo, los quimiorreceptores periféricos responden a cambios en el PaCO2, la presión parcial del dióxido de carbono, y el PCO. Los quimiorreceptores periféricos son relativamente sensibles a niveles normóxicos o ligeramente hipóxicos, al no ser de que el dióxido de carbono se encuentre elevado. Quimiorreceptores periféricos. Potasio. Es liberado uno de los músculos en concentración durante el ejercicio, observándose un aumento lineal en la concentración plasmática del potasio en relación del trabajo aplicado. La acción del potasio sobre los quimiorreceptores
Está apoyada por varias evidencias experimentales demostrando que la ventilación durante el ejercicio. Los resultados recientes en la investigación sugieren que la estimulación de cuerpos carotídeos del potasio pueden tener un pequeño control en los hiperones. Quimiorreceptores periféricos, acidosis metabólica. Los cambios de la presión arterial como resultado de la alteración papel en el equilibrio de los ácidos base. La teoría que sugieren los ácidos metabólicos contribuyen al aumento de la actividad de los quimiorreceptores, que durante el ejercicio intenso realizan por encima un umbral anaeróbico y la acumulación de lactato en la sangre. La estimulación de los quimiorreceptores por el hidrógeno es responsable de la descompensación respiratoria y la ventilación pulmonar. Otros estímulos. Los incrementos de estos factores pueden contribuir de forma significativa al control de la ventilación pulmonar durante el ejercicio intenso. El incremento de la ventilación que acompaña a la modificación de estos estímulos durante el ejercicio puede ser medido primeramente por los cuerpos carotídeos. Receptores en los músculos ejercitantes. Mecanorreceptores. La activación de aferencias neurales originadas en los músculos ejercitados pueden contribuir al aumento de la ventilación durante el ejercicio. Esta información viaja en fibras nerviosas de tipo 3 y tipo 4. Receptores cardíacos. Teoría cardiodinámica. El comienzo de un ejercicio se caracteriza a menudo por un cociente de intercambio respiratorio que permanece en valores muy cercanos al reposo durante 15 segundos iniciales y de la actividad física. Nociceptores y metaboloreceptores. Estos receptores permanecen sensibles a la estimulación química. Los experimentos realizados indican que estos receptores no tienen un papel relevante en el control de la verificación durante el ejercicio. Receptores de temperatura. Se han descrito receptores de temperatura en la piel del músculo, médula espinal, bulbo raquídeo e hipotálamo. Modificaciones en la temperatura que pueden producir incrementos de la ventilación pulmonar durante el ejercicio. Integración de los distintos mecanismos en el ejercicio. Ningún mecanismo individual es el único responsable de la respuesta ventilatoria al ejercicio. Aparecen que las responsables más importantes de la respuesta ventilatoria son el estímulo central y la potenciación a corto plazo, con un pequeño componente de retroalimentación desde los músculos ejercitantes y también el incremento de la concentración de potasio. Integración de los distintos mecanismos en el ejercicio. Esta integración cuenta con 3 fases. Fase 1. Componente rápido de la respuesta ventilatoria. Numerosos trabajos han demostrado que esta respuesta ventilatoria procede a cualquier cambio químico en la composición de la sangre. Fase 2. Componente lento de la respuesta ventilatoria. Las modificaciones de la ventilación sí están asociadas con las alteraciones en la presión parcial de los gases sanguíneos. Fase 3. Estado estable de la respuesta ventilatoria. La ventilación pulmonar aumenta de manera lineal con respuesta al VCO2. De esta manera doy por terminado el tema de la regulación de la ventilación durante el ejercicio físico. Agradezco a nuestro profesor Juan Carlos Sánchez Delgado, a mis compañeros Carlos Asprilla, Wilson González. A continuación los dejo con unas preguntas y respuestas y la bibliografía. Muchas gracias, Dios los bendiga.